¡Acción! Tras las cámaras, donde la magia del cine se convierte en realidad. El estreno de Tiburón en diciembre del año 1975 es recordado como un hito en la historia del cine mundial, ya que marcó una nueva forma de promoción y distribución de la industria cinematográfica. La película se filmó en Massachusetts y tuvo un rodaje muy accidentado, que retrasó el cronograma y elevó notablemente el presupuesto inicial. La música, compuesta por John Williams, se convirtió en un clásico y le valió el Oscar a la mejor banda sonora, ganando también los premios de montaje y de sonido. El éxito fue tan grande que se rodaron 3 secuelas de Tiburón. Les propongo acercarnos tras las cámaras de Tiburón. Un emocionante viaje a las oscuras aguas de nuestros miedos. Tiburón impactó al mundo cuando en 1975 llegó a los cines. Fue la película más exitosa y la más taquillera de su época. Durante el verano de 1975, la película clavó sus dientes en el público estadounidense. Las colas de los cines eran enormes. La gente hacía largas colas alrededor de 1 o 2 manzanas para ver el film. Se convirtió en un gran fenómeno cultural. La idea era sencilla: hombre contra tiburón. Una pequeña ciudad costera era atacada por un depredador gigante y el jefe de policía debía encontrar el modo de combatir al monstruo de las profundidades, un inmenso tiburón blanco de casi 8 metros. Finalmente la película inmortalizaría a sus estrellas, a su creador, al lugar donde fue filmada y, por supuesto, al tiburón. Sin embargo, casi no llega a rodarse. Para sus creadores, su producción fue una aventura casi tan increíble como la propia historia. Todo comenzó con un director de 27 años preocupado porque esta cinta hundiera su carrera incluso antes de empezar: Steven Spielberg. Fue la producción más dura de mi carrera y aún tengo pesadillas con ella. Comenzaron la película sin guión, sin tiburón y sin reparto. Los problemas con los tiburones, los barcos y el clima de Nueva Inglaterra hicieron que el rodaje durara el triple de lo previsto y que el presupuesto se duplicara. Al equipo le preocupaba cada vez más que la película fuera un desastre en más de un sentido. Convertir Tiburón en una película sería una tarea de proporciones épicas, ya que su filmación en el Océano Atlántico casi acaba con el reparto y el equipo. Esta es la historia de Tiburón, la historia de un monstruo de casi 8 metros que casi devora el proceso de producción. En 1974, Tiburón entraba en la lista de los libros más vendidos, pero llevarlo a la gran pantalla resultaría todo un desafío. En la historia del cine ha habido películas sobre momias, gorilas monstruosos e incluso invasores de Marte, pero nadie había pensado en hacer una película sobre un tiburón gigante. Filmarla en mar abierto era algo sin precedentes. Para el joven Steven Spielberg, la clave del rodaje de su primera superproducción era el realismo, tanto del tiburón como de la localización. Me sugirieron que la filmara en un gran tanque, en la parte de atrás del estudio, o en un lago, cuyas aguas son más tranquilas. Pero fui yo quien insistió en rodarla en el Océano Atlántico, una auténtica locura. Ningún estudio había hecho nunca algo así. Fue una locura filmar en mar abierto. No creo que algo así se permitiera hoy en día. El agua de los lagos o de los tanques no tiene la misma textura ni violencia que la de los océanos. Tenía que ser una historia convincente sobre un gran tiburón blanco, porque si no, nadie la creería. Los productores estaban preocupados, pero Spielberg se mostró inflexible. Sin océano no habría película. Aquella decisión nos atormentó todo el verano. Luchamos contra el Atlántico día tras día y en muchas ocasiones regresamos frustrados. Mientras, los productores Brown y Zanuck se centraban en el tiburón. Después quisieron contratar a un adiestrador de animales, pero no sabían que un gran tiburón blanco no se puede domesticar.
¿Podían contratar a un tiburón auténtico para la película? No creo que salten a través de aros, como los delfines. Comenzaron a comprender la magnitud de sus problemas cuando se unió al equipo el productor Bill Gilmore y el director artístico Joe Alves. Alves sería responsable del aspecto visual de la película, de la figura del tiburón y del resto de la producción. Simplemente compraron el libro de Tiburón, pero tendrían muchos problemas a nivel conceptual, porque el animal debía ser enorme y no sabían cómo debían hacerlo. Alves comenzó a dibujar. Hice varios bocetos, dibujos a carboncillo de las diferentes escenas descritas en el libro, y el único ejemplo que tenía para basarme era Moby Dick. Así que hay muchas semejanzas entre ambas películas. Esto es una elevación frontal del tiburón, de cuando empecé a hacer dibujos más detallados del animal. Más tarde serigrafiamos esta imagen en camisetas. Esta es una vista aérea del tiburón y del barco que nos da una idea aproximada de su tamaño. Fue mi primer boceto, y el tiburón medía unos 9 metros, pero acabamos haciéndolo de 7,5. Se aprecia la diferencia de tamaño respecto a un hombre. El equipo de producción debía actuar con rapidez. A principios de 1974, con la novela en el puesto número 1 de las listas de ventas, la presión por hacer la película lo más rápido posible aumentaba. Mientras Spielberg comenzaba el casting, Gottlieb se instaló en el hotel en la habitación contigua a la suya para escribir. Poco después, y con el guión aún por terminar, ambos viajarían a Martha's Vineyard para comenzar la preproducción desde la cabaña que alquilaron. Pero incluso cuando seguía planificando la película, el tiempo apremiaba. Era abril y a los productores les preocupaba cuánto tiempo seguiría siendo tan popular el libro. Y lo que era aún peor, el sindicato de actores amenazaba con una huelga. El estudio no dejaba de decir, tenéis que terminar la película antes de la posible huelga. Querían que terminásemos el 15 de junio. Había que acelerarlo todo. Steven estaba nervioso por esa fecha límite. Y Joe, no recuerdo quién, me dijo, Steven viene hacia aquí para dejar la película. Zanuck actuó rápidamente y se puso su camiseta de tiburón. Llegó, echó un vistazo a la camiseta y se quedó sin habla. Con Spielberg de nuevo a bordo, la fecha de inicio se acercaba, el guión cambiaba día a día y lo peor de todo, ninguna de las estrellas que quería el director estaba interesada. Me dijo, ¿quieres hacerla? Y le dije, no. Me preguntó por qué y le contesté, porque filmarla será una putada. Mayo del 74. Tiburón estaba a punto de comenzar a filmarse. Solo faltaba una cosa, el tiburón, la clave de la película. En mi guión, el tiburón aparecía en la primera toma. Veíamos la aleta, la cola y un poco del morro. El equipo trabajaba en ello desde hacía varios meses, pero se trataba de un desafío al que nadie se había enfrentado. No teníamos forma de filmar a un tiburón gigante en el agua. El departamento de efectos especiales de Universal dijo que tenían mucho trabajo, que era muy complicado. Que podría llevarles 3 años. Nadie había construido un tiburón de 8 metros. Y tenían otras películas más importantes. Aquel año las superproducciones de Universal eran Aeropuerto 1975 y Hindenburg. Alves no lograba encontrar a nadie que construyera el tiburón, así que acudió a alguien que acababa de jubilarse, Bob Matty. Bob Matty ha sido uno de los personajes más interesantes que he conocido. Matty construyó el calamar gigante de 20.000 leguas de viaje submarino. Ahora debía comenzar el diseño de un tiburón. Tardamos más de la mitad del rodaje en averiguar si habíamos hecho o no una buena compra. De hecho, no solo había un tiburón. Necesitábamos un tiburón que se viera desde la derecha, otro desde la izquierda, una cabeza y, por supuesto, otro del que pudiésemos ver las aletas. Creo que hicimos unas 5 piezas. Posteriormente, el tiburón fue bautizado. Lo llamamos Bruce porque era el nombre de mi abogado. Y sigue siéndolo. Tras varios meses construyendo los tiburones, estaban preparados para ser enviados al taller de efectos especiales de Martha's Vineyard, conocido como Shark City. Todos los sistemas del tiburón estaban preparados, pero cuando llegó el momento de probarlos, resultaron un desastre. El tiburón había funcionado bien en el agua potable de los tanques de California, pero en el océano Atlántico, con el agua salada, sus circuitos eléctricos se estropeaban.
La sal acaba con todo. Pero el equipo no se rindió. El sistema completo fue reconstruido utilizando neumáticos viejos y chorros de aire comprimido que movían al animal. Teníamos un gran compresor en el barco y el aire pasaba por unas enormes mangueras. Alguien gritaba, ¡cerrad la boca! El aire recorría 45 metros hasta el tiburón. Una palanca dirigía los ojos y otra las aletas. Había unos 12 tipos manejando palancas. Era un sistema innovador e ingenioso, pero todos los días se rompía algo y tenía que ser reparado. A veces poníamos el tiburón en el agua y no se movía. Teníamos que volver a sacarlo y ponerle parches, tornillos, lo que fuera necesario. Y una noche Spielberg y un amigo también lo dañaron. Steven intentaba averiguar cómo funcionaba aquello, mientras George se metía en la boca para ver el sistema hidráulico. Steven intentó cerrarla sobre George y lo rompió. Salieron corriendo como si fueran niños. Spielberg intentaba que todo lo relacionado con el tiburón fuera un secreto, pero el secreto fue descubierto. De alguna forma, una maqueta del tiburón de madera o de plástico llegó a la revista Time. No solo publicaron que habíamos construido un tiburón, sino que hicieron una fotografía del lado opuesto para que se viera todo el mecanismo. La revista Time publicó la foto. Me disgusté mucho. Creí que mataría a alguien. Estaba convencido de que aquello era mucho peor que la muerte. Creía que si el público se enteraba de que estábamos trabajando con un gran tiburón mecánico, con tubos saliendo de él en todas direcciones y un enorme brazo mecánico que lo impulsaba por el agua, conocerían la realidad que se escondía tras la cortina del Mago de Oz. Y no querrían ver la película. Pensaba que nadie querría ver una película sobre un tiburón mecánico. Pero la mayor preocupación de Spielberg era que a punto de comenzar la filmación e incluso después de haber cambiado de tecnología, el tiburón seguía sin funcionar. Nos pasamos toda la película preocupados por la credibilidad del tiburón. Bromeábamos diciendo que no había que preocuparse por el tiburón, porque era tan lento que podía salir del agua e incluso de la isla antes de que te alcanzara. Fallaba una vez y otra y otra. Por toda la isla se oía a través de los altavoces. El tiburón no funciona. El tiburón no funciona. La tensión crecía a medida que pasaban los días. Nos sentíamos cada vez más preocupados al revisar lo que habíamos filmado y ver que el tiburón no funcionaba. En el guión gráfico, el tiburón aparecía muchas más veces a lo largo de la película. Pero el hecho de que no funcionara lo cambiaba todo. Tuve que idear cómo contar la historia sin el tiburón. Tuvo que inventarse otra forma de filmar que insinuara la presencia de un tiburón, lo que la convirtió en una gran película. Pensé en Alfred Hitchcock. ¿Qué habría hecho él en una situación como esta? Y empecé a pensar en ella como una película de Hitchcock en lugar de una de Godzilla. Y se me ocurrió jugar con la idea de la superficie del agua. El hecho de que no puedas ver tus pies cuando te bañas, de no ver nada por debajo de tu cintura, es absolutamente aterrador. ¿Qué hay debajo de ahí? Así que tomaron la decisión de no mostrar al tiburón, y ese fue en muchos sentidos el toque maestro de la película. Invitaba al público a usar su imaginación. Fue la imaginación colectiva lo que convirtió a la película en un éxito. En cierto modo, el hecho de que el tiburón no funcionara fue la clave de la filmación. Todos esos momentos que surgieron fueron obra de la divina providencia, de pensar que había otro modo de hacer esta película y de escuchar a las musas. El cámara Bill Butler también trabajó sin descanso. Spielberg tenía una imagen muy concreta en mente para las tomas acuáticas. Le dije, Bill, quiero que el público sienta que está metido en el agua y que el nivel de esta llegue hasta la lente. Bill construyó una caja con una ventana de cristal que llamó caja de agua. Gracias a ella bajaba la cámara hasta el agua y hacía unas tomas increíbles. Quería reflejar la ansiedad por la posible presencia de un tiburón.
La secuencia en la que Susan McClaney es atacada por el tiburón es una de las cosas más peligrosas que hicimos. Me dijo, cuando tu toma esté terminada, quiero que el público acabe escondido con las palomitas bajo los asientos del cine. El cámara, el ayudante del cámara, Spielberg, todos estuvieron conmigo durante la secuencia. Y la cámara estaba dentro de una gran caja negra para poder filmar por encima y por debajo del agua. La mantenían justo al nivel del agua. Me pusieron cuerdas que fijaron a diferentes puntos de la playa y lo que hacían era tirar de un lado a otro. En la última toma, él mismo tiró de la cuerda porque quería que fuera de un modo determinado. Ella retaba y luchaba por coger aire y de repente es sumergida. Yo tiré de la cuerda en ese momento. Posteriormente se retocaría. Susan y Steven repitieron los gritos. Él le pidió que mirara hacia arriba y le echó agua mientras ella gritaba. Una técnica de tortura conocida como el submarino. Así que Steven es culpable de varios crímenes de guerra. Videoclub M&M. Copias originales en DVD y Blu-ray. Todos los géneros. Amplio catálogo en VHS. Insumos de computación y accesorios de video. Servicio de desgrabación de audio. Vicente López, 2983, Villa Ballester. Teléfono 4738-2041. Tras mes y medio en tierra, Tiburón estaba a punto de zarpar hacia aguas inexploradas. Los primeros 40 días de rodaje fueron muy bien, porque filmamos las tomas de tierra. Reservamos algunas de ellas por si le sucedía algo al tiburón, ya que necesitaríamos lo que llamamos un plató de reserva. Pero cuando el tiburón comenzó a fallar, acabamos en menos de una semana con todo lo que habíamos guardado por si surgían problemas o se producía algún fallo mecánico. Solo podíamos filmar al tiburón. Todo resultaba más complicado en el agua, incluso lo más básico. Salieron al mar y no sabían qué hacer porque el barco se movía constantemente. Si ponían la cámara en un trípode, los espectadores acabarían mareados. Yo pensaba que en Hollywood tendrían algún sofisticado sistema del que yo no sabía nada y que solucionaría el problema. Pero no fue así y tuvimos que sujetar las cámaras nosotros mismos. Hay un motivo por el que nunca se habían filmado películas en el mar. Hasta Tiburón, no creo que ningún estudio intentara jamás hacer una película en el agua. Intentaban evitarlo a toda costa, y en nuestra ingenuidad y entusiasmo decidimos hacerlo con enormes e imprevistas consecuencias. Las olas cambian, el viento cambia y los barcos cambian de dirección. Teníamos que volver a la orilla a por todo lo que no llevábamos. Para cualquier cosa que necesitábamos, teníamos que enviar un barco a por ello. Era muy molesto. Había barcos de alquiler que contratábamos constantemente. En medio se encontraba la pieza central, una plataforma utilizada para dirigir al tiburón. Tenía tanta parafernalia a bordo que incluso la bautizaron. Garage Sale, el mercadillo. La llamada era Garage Sale a Shark City. Cambio. Garage Sale era una isla hecha a medida donde se guardaba el equipamiento que controlaba el tiburón. Lo primero que hacíamos antes de comenzar era cerrar el garage sale y echar las anclas. Luego metíamos el tiburón en el agua y conectábamos los cables. El equipo partía a primera hora de la mañana antes del amanecer para preparar la toma y posicionar los barcos. Teníamos varias anclas fijadas a unos 10 metros de profundidad, pero cuando la corriente era muy fuerte, las arrastraba. Bill Butler salía a echarles un vistazo y lo primero que oíamos era: no está en la posición correcta. Y tardábamos casi medio día en volver a situarnos. Así que
Era otro día perdido. Los problemas comenzaban a acumularse. Teníamos que esperar durante días a que el tiempo mejorara. Tardábamos mucho en reposicionar el barco y moverlo para que tuviera la iluminación adecuada. Y los ejecutivos del estudio nos volvían locos porque íbamos con retraso y habíamos sobrepasado el presupuesto. Creo que llevábamos 60 o 70 días de retraso. Puede que fueran 60 o menos, unos 55 días. No recuerdo cuál era el plazo original, pero tardamos 157 días. Además de las dificultades de filmar en el mar, el principal problema era el tiburón. Cada vez que creían que estaba listo, volvía a estropearse. El tiburón se averiaba todos los días. Siempre había algo que no funcionaba. Una pieza reventaba y cosas así. Odiábamos al tiburón. Nunca funcionaba. Quizás debimos construir un tanque y filmar las tomas frente a un fondo azul. Era una pesadilla. Todos comenzaron a sentir pánico. Nadie sabía qué pasaba. Pero nadie hablaba sobre el mayor de los temores. ¿Y si el tiburón no quedaba bien en pantalla? Estaba aterrado, porque creía que no terminaríamos la película a ningún precio. No todas las tomas se filmaban frente a la costa de Martha's Vineyard. Un pequeño equipo perseguía a tiburones blancos frente a la costa de Australia. Tenía dos asesores, Ron y Valerie Taylor, expertos en tiburones. Rodney Fox, que estuvo a punto de morir por el ataque de un tiburón blanco, formaba parte del segundo equipo australiano. El segundo equipo encontró tiburones, pero solo medían 4,5 metros. Se me ocurrió la idea, aunque al principio lo dije en broma, de coger a un enano y meterlo en una jaula pequeña para que el tiburón pareciera más grande. Si encontrábamos a una persona pequeña y la metíamos en una jaula pequeña, un tiburón de 5 metros parecería de 10. Carl Risso, un especialista de 1,40 metros, sustituyó a Dreyfus en su encuentro con el tiburón. Pero la filmación acabaría siendo tan terrorífica como la propia película, cuando el gran blanco atacó a Risso en su jaula. Sufrió un infarto bajo el agua porque el tiburón empezó a embestir su pequeña jaula y las barras eran muy finas. La jaula era demasiado frágil, pero sobrevivió. El problema fue que se metió en la jaula. Llegó un tiburón y le entró el pánico, quedándose rápidamente sin aire. Yo le dije a Bill, he metido la pata. No pensé en que la gente pequeña respira como la grande, y solo tiene 8 minutos de aire, porque los tanques son muy pequeños. Al día siguiente recibieron más noticias. Me dijo que tenía la mejor toma del tiburón que había visto en la vida. El tiburón había logrado romper la jaula, mordiendo las barras. A medida que me lo contaban, me venía abajo, porque tenía que hacerle la pregunta más importante. ¿Estaba el especialista en la jaula? Y me dijo, no, aún no había bajado. Por supuesto, se me cayó el mundo al suelo, porque sabía que la toma no servía. Vimos lo que habían filmado y Zanuck dijo, ¿dónde está Hooper? Se suponía que debía comérselo el tiburón. Sin el especialista dentro de la jaula, la toma no servía. Ron y Valerie se sumergieron con sus cámaras para filmar al tiburón atrapado en la jaula, retorciéndose y mordiendo los barrotes para liberarse. Era un material con mucha fuerza. En el guión de rodaje, Hooper muere. Pero la toma tenía tanta fuerza que Spielberg decidió cambiar la historia y permitir que el biólogo viviera. Un gran tiburón blanco frente a las costas sur de Australia cambió el guión de la película. La secuencia final era tan intensa que costaba diferenciar al tiburón real de Bruce. En septiembre de 1974, tras casi medio año en Martha's Vineyard, el equipo de tiburón estaba listo para filmar la última secuencia. Llevaban meses de retraso, pero finalmente llegó el momento de volar al tiburón. Los efectos especiales son algo muy complicado. Introdujeron sangre falsa y un ingrediente especial en la cabeza del tiburón. Se me ocurrió la idea de meter calamares porque parecían trozos de carne. Así que llenamos la cabeza de calamares. Solo tenían una cabeza de tiburón. Una única oportunidad para hacerlo bien. Estaba anocheciendo y aún no estaban listos. Así que Steven me dijo, me voy a casa. Al día siguiente, cuando la escena estaba lista para rodarse, el director no aparecía. Íbamos en un avión rumbo a Boston y le pregunté, ¿cómo va la última toma? Y me contestó, la están filmando ahora mismo. Le daba miedo que el equipo lo tirara al agua al terminar el rodaje y decidió marcharse.
Creo que para él es una especie de tradición y sigue haciéndolo. Jamás filma la última toma. El último elemento clave era la música. John Williams trabajaba en las partituras que definirían la película. Creo que la mayor contribución que ha hecho a cualquiera de las películas a las que puso música y que resultó siendo un éxito comercial fue a Tiburón. Puso el colofón a las secuencias con melodías de estilo Stravinsky. La primera vez que Williams tocó el tema principal para Spielberg pensó que bromeaba. La primera vez que toqué el tema de Tiburón al piano, hice con esas notas. Y Steven me miró y me dijo, ¿crees que funcionará? La noche del estreno en cines, Spielberg y los productores estaban aterrados. No tenía ni idea de cómo resultaría. Habíamos sobrepasado el presupuesto y superado en 157 días la fecha límite de rodaje, así que el estudio estaba en números rojos. Era probable que no volviera a encontrar trabajo. Steven y yo estábamos sentados juntos y ni siquiera nos fijamos en la reacción del público. Yo estaba muy nervioso y vi la mayor parte de la película entre bambalinas para, si no iba bien, marcharme rápidamente de la sala. Los dos nos agarramos del brazo cuando se produjo el primer grito. Cuando el tiburón aparece y arrastra al niño de la colchoneta bajo el agua, una persona se levantó y se marchó de la sala. Pensé, Dios mío, alguien que se va. Pero me di cuenta de que no se marchaba aburrida. Se iba corriendo y pensé, está huyendo. Pasó a mi lado en dirección al baño, pero no llegó y vomitó en el suelo del vestíbulo del cine. Entonces pensé, Dios mío, creo que me he pasado. La película batió todos los récords, convirtiéndose en la más taquillera de su tiempo. Al público le encantaba. Uno de los secretos del éxito de Tiburón estuvo en el novedoso modo en que se estrenó. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws. Los ejecutivos del estudio, Sheinberg y Wasserman, decidieron estrenar la película de forma simultánea en todo el país, algo que nunca antes se había hecho. Sentía que no solo teníamos una gran película, teníamos una película excelente. Al estrenarla en 440 salas de cine, el país fue arrasado por Tiburón. Con una gran promoción a nivel nacional, se convirtió en un éxito de taquilla. La gente estaba loca por Tiburón. Compraban joyas de tiburón, ropa interior de tiburón, carteles de tiburón, tazas de tiburón, juegos de tiburón. Era una de las primeras veces en la historia en que una película era lanzada junto a productos de promoción. Llegaron a venderse tan bien que se convirtieron en un negocio independiente. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless, eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I just found out that a girl got killed here last week, and you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous, but you let people go swimming anyway. You yell barracuda. Everybody says, huh? What? You yell shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. Is it true that most people get attacked by sharks in 3 feet of water, about 10 feet from the beach?
Yeah. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. Bad fish, but I'll catch him and kill him. Did you hear your father? Out of the water now! This shark, swallow you whole. You're gonna need a bigger boat. That's a 20-footer. 25. 3 tons of them. Hold up, he's coming straight for us. Don't shoot up now. Don't wait for me. Now! Shoot! What's his tail? Give him room! I can't! He's trying to run! Oh! Cut it quick! I can't hold it! Hurry! Pick it up! Hurry! None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss. Jaws. See it before you go swimming. Corten, ¿te quedaste con ganas de ver más cine? No te preocupes. Videoclub M&M, desde 1986, te ofrece todas las novedades y los títulos difíciles de conseguir. Acércate a Vicente López, 2983, Villa Ballester. Teléfono 4738-2041.